Queridos todos, a lo largo de la historia muchas veces el mundo se ha encontrado con personas que en su oscuridad, en su maldad, consiguen llevarnos a todos al desastre. En estos días tenemos una de esas personas que para mí es Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí es una persona que ha hecho carrera de utilizar la fuerza para doblegar a otros, tanto internamente dentro de su país como externamente. Aquí ya hemos hablado muchas veces del horror que es el régimen iraní. Hemos sido muy críticos con Hamas, el atentado terrible terrorista que cometió contra Israel, y no estamos para defender a ninguna de las teocracias terribles que tiene Oriente Medio. Pero eso no quita que en esa región también haya un elemento desestabilizador que está provocando guerra, destrucción, tensión. Y la pregunta que os hago, ¿es posible que un solo hombre nos lleve a un conflicto global? En el caso de Benjamín Netanyahu, desgraciadamente tenemos que decir que esa es una posibilidad. En los últimos meses, el líder israelí ha bombardeado 7 países, incluidos Siria, el Líbano. Por supuesto, todos fuimos testigos del horror de Gaza. Y ahora se encuentra enfrascado en un nuevo conflicto, en este caso en Irán. Y además ha logrado lo que parecía imposible, convencer a un presidente de los Estados Unidos para que le secunde en esa cruzada contra la teocracia iraní. Netanyahu voló al retiro vacacional que tiene Trump en Florida, Mar-a-Lago, unos días antes de que empezaran los bombardeos. Y allí convenció al presidente estadounidense de que Irán era una amenaza inminente para Estados Unidos y para Israel. La realidad es que ahora sabemos que esa amenaza estaba completamente exagerada y que los propios generales y los servicios de inteligencia de Estados Unidos no creían nada de lo que decía Netanyahu. Pero Donald Trump sí lo creyó, o al menos consideró que esta guerra era una buena idea. Hoy, después de las primeras semanas, está claro que estaban equivocados. Así que Netanyahu consiguió al fin un presidente de Estados Unidos lo suficientemente irresponsable para seguirle en esta locura. Y las consecuencias las estamos viendo. Crisis de la economía global. El petróleo por las nubes, por encima de los $100. El bolsillo de los ciudadanos ya resintiéndose. El estrecho de Hormuz bloqueado. Y quién sabe cuáles serán las consecuencias en las próximas semanas, porque Donald Trump tiene ahora dos opciones. Una es doblar la apuesta, que es lo que quiere Netanyahu, y otra, hacer una retirada, declarar la victoria, aunque no la haya conseguido, y pasar a otro conflicto. Netanyahu es el gran superviviente, una persona que no tiene ningún escrúpulo, lo ha demostrado en el pasado, y que es capaz de cualquier cosa para sobrevivir. Pero detrás de esa personalidad también hay un objetivo, una ambición, un sueño. Y es el sueño del Gran Israel. Es un proyecto en el que su país dominará la región Oriente Medio a través de la tecnología, la economía y sobre todo la potencia militar. La teoría detrás de ese sueño para Netanyahu es que Israel solo puede sobrevivir regionalmente en el punto tan conflictivo donde se encuentra si es el país más poderoso, si tiene la capacidad de amedrentar e intimidar al resto de los países árabes. Por supuesto, para lograr su objetivo, Netanyahu necesita ese apoyo militar de Estados Unidos, también el silencio de una Europa cómplice ante sus crímenes. Pero hay sobre todo un argumento con el que él se adorna, con el que se protege de todas las acciones que comete, y es el atacar de antisemita a cualquiera que critique al gobierno de Israel. Y es ahí donde mucha gente cae en la trampa. Por supuesto que no hay nada malo en criticar a un gobierno, sea el de Israel, sea el de España con Pedro Sánchez, sea el de Trump en Estados Unidos. Aquí nadie está criticando a los judíos como una población, como una etnia, como una religión. Yo jamás lo he hecho y jamás lo haría. No creo, ni he creído nunca que haya diferencias o que haya personas que sean más malas o menos malas o que merezcan un mayor castigo o menor porque tengan una religión u otra, una raza u otra, porque vengan de un país u otro. Y sin embargo,
La utilización constante del holocausto y del sufrimiento de los judíos, por supuesto inaceptable, es uno de los pueblos más perseguidos en la historia de la humanidad. Lo que no se puede permitir es que el horror que los judíos sufrieron en el holocausto permita ahora que un gobierno como el de Netanyahu someta a otros pueblos a sufrimientos, si no tan grandes, porque es casi imbatible lo que hicieron los nazis, sí sufrimientos y crueldades y crímenes de guerra. Y por eso siempre me provoca especial irritación cuando escucho a gente que cuando uno muestra una opinión contraria a el bombardeo indiscriminado en Gaza, o cuando uno está en contra de esta guerra en Irán, lo primero que te dicen es que, bueno, eres un aliado de los terroristas, o estás con los ayatolás, o estás con Hamas. Por supuesto, nadie es tan estúpido como para pensar que no sean compatibles el criticar el terrorismo del régimen de los ayatolás y a la vez estar en contra de una guerra que simplemente no va a conseguir los objetivos que se proponía y que además, estoy convencido, va a tener solo unos grandes perdedores, y esos son los propios ciudadanos iraníes. Muy al contrario, creo que son los propios israelíes, los propios judíos, los que deberían decir que en su nombre no están dispuestos a aceptar crímenes de guerra como los que continuamente comete Benjamín Netanyahu. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el legítimo derecho a la defensa que tiene Israel, más allá de que uno pueda pensar que el Estado de Israel se creó en un sitio adecuado o no. Pero la mayoría de los israelíes no solo no condenan las acciones de Netanyahu, sino que parecen apoyarlas. Hay que recordar que el primer ministro israelí llegó al poder nuevamente en el año 2022 con el gobierno más radical en la historia de Israel. Este año, 3 guerras y 7 países bombardeados después, los israelíes volverán a votar. Y todo indica que es muy probable que vuelvan a escoger a Benjamín Netanyahu para liderar el país en los próximos años. Yo no alcanzo a comprender cómo eso es posible. Es verdad que tampoco vivo en esa región con las amenazas que pueden estar sintiendo los ciudadanos israelíes. Pero cuando veo las encuestas que están saliendo estos días, me sorprende, por ejemplo, que un 80% de los jóvenes apoyen a alguien como Netanyahu. Se declaran, además, esos jóvenes como de derechas o muy de derechas. Bueno, todo el mundo puede declararse como quiera. Me preocupa más que no vean nada malo, por ejemplo, en la manera en la que se arrasó completamente Gaza, en las decenas de miles de niños que murieron con esos bombardeos, o en la falta de una planificación seria en el conflicto de Irán. Lo estamos viendo con el caos económico, con el tráfico aéreo suspendido, con la falta de tráfico mercante en el estrecho de Hormuz y las consecuencias que todo eso está teniendo. Y sin embargo, no parece que israelíes o estadounidenses hubieran planeado las consecuencias o cómo reaccionar ante lo que está ocurriendo. Y lo curioso, en el caso de la sociedad israelí, cuanto más jóvenes, más radicalizados. Una encuesta, por ejemplo, del canal 12 de Israel decía que es precisamente entre aquellos que tienen entre 18 y 21 años donde Netanyahu encuentra un apoyo mayor, casi del 75%. ¿Cómo es posible? Porque uno recuerda en otras épocas donde era la gente joven la que salía a la calle para protestar en contra de la guerra. Y sin embargo, a mí me parece que detrás de este apoyo hay una gran contradicción. Porque yo no creo que Israel sea hoy un lugar más seguro para sus ciudadanos. No creo que Netanyahu les esté dando ninguna garantía de ningún tipo. Al contrario, creo que está logrando más inseguridad y poner en riesgo el futuro de Israel con esta política belicista, expansionista y de la creación de un gran Estado israelí. Por supuesto, ese gran Estado israelí no podría ser posible si no fuera a costa de la vida de otros o de tomar territorio que no te pertenece. Es lo que estamos viendo en Gaza, es lo que estamos viendo en Cisjordania. Un lugar, por cierto, Cisjordania, del que se habla poquísimo, y donde Netanyahu, con el apoyo de los colonos israelíes y del ejército,
ha ido comiéndole terreno poco a poco a los palestinos. La idea, por supuesto, es engullirlo absolutamente todo para crear ese sueño sionista de Netanyahu. ¿Y cómo sería ese gran Estado israelí con el que sueña Netanyahu? Incluiría, por supuesto, Gaza y Cisjordania, pero también los Altos del Golán y la península del Sinaí, en Egipto. Se trata de todos los reinos que están incluidos en la Biblia hebrea. El concepto sionista, en un principio, después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio contra los judíos, tenía su causa y su justificación. Es la idea de crear un lugar donde los judíos, después de haber sido perseguidos durante toda la historia, pudieran al fin vivir en paz. Y también era la idea de acabar con esa diáspora, esa dispersión de los judíos que constantemente tenían que estar viajando y huyendo y asentándose en diferentes lugares. El problema es que los actuales líderes del país han degenerado, han manipulado y han utilizado el miedo de los israelíes para tratar de llevar esa aspiración normal de querer un lugar seguro donde vivir a esta idea expansionista en la que no se tienen en cuenta los derechos de los demás. Y es con esa idea viciada del Gran Israel donde se empieza a justificar absolutamente todo. Si para lograrla hay que arrasar Gaza y matar a decenas de miles de inocentes, se hace. Si para lograrlo hay que ir a la guerra contra Irán, aunque tenga consecuencias e impacto económico para muchísimos otros países, se hace sin problema. Pero es más, si internamente, para lograr ese sueño sionista de grandeza de Israel, hay que corromper las instituciones, hay que ir a por los jueces, hay que atacar a la prensa, hay que ir contra las instituciones democráticas israelíes, se hace. Es decir, Netanyahu tiene claro que entre la democracia israelí y su sueño de ese gran Israel poderoso, expansionista y que domine Oriente Medio, no tiene ningún problema en sacrificar la democracia y escoger su sueño de grandeza. Y como decíamos, cualquiera que se oponga a ello, ya lo sabéis, se le pone la etiqueta de antisemita, cuando en realidad incluso muchos judíos, especialmente fuera de Israel, están convencidos de que esta estrategia lo único que hace es ponerles en mayor riesgo. Y también, cada vez más, hay judíos que dicen en mi nombre no. El problema de estos líderes megalómanos como Netanyahu, que tienen grandes ideas expansionistas y nacionalistas sobre su país, sobre la superioridad que deben imponer al resto, es que normalmente terminan conduciendo a la gente hacia el precipicio. Y es un poco lo que estamos viendo estos días. La idea de que uno podía entrar a atacar a Irán, un país de 90 millones de habitantes, que tiene 3 veces el tamaño de España, y que esto sería cuestión de días, que podrían desestabilizar al régimen para que cayera en unas pocas semanas, o que la gente se levantaría contra su gobierno y derrocaría a los ayatolás simplemente porque estás bombardeando desde el aire, todo se ha demostrado ser una entelequia, una fantasía. Y ahora nos encontramos con una situación en la que Donald Trump especialmente se encuentra atrapado. ¿Qué hacer? ¿Sigo a Netanyahu en su locura o intento salir de este lío en el que me he metido? Yo creo que Donald Trump probablemente va a escoger lo segundo, que no va a soportar durante mucho tiempo la presión de un barril del petróleo superando los 100 dólares, que tampoco va a soportar que los americanos vean cómo las cosas son cada vez más caras cuando en su promesa electoral estaba en el top de la lista que iban a bajar los precios. Y además tiene elecciones legislativas en noviembre que no puede perder. Recordemos que si Donald Trump perdiera el Senado y el Congreso en Estados Unidos, probablemente supondría su final político. Los demócratas utilizarían su mayoría para intentar hacer un impeachment y destituir al presidente. Por eso para él es muy importante no perder esas elecciones. Pero si esto se alarga, si las consecuencias económicas siguen aumentando, si Donald Trump llega a esas elecciones sin haber conseguido mejorar la economía, como fue su gran promesa electoral,
probablemente no es que vaya a perder, es que va a perder por mucho. Y eso le pondría en una posición muy débil. El problema para Donald Trump en este seguimiento un poco borreguil que ha hecho de Netanyahu es que los ayatolás, para ganar la guerra, lo único que tienen que hacer es sobrevivir. Eso para ellos sería un triunfo y por supuesto sería visto como un fracaso tanto para Israel como para Donald Trump y Estados Unidos. La cuestión es que aquí se ha ido a una guerra sin haber planificado absolutamente nada y sin tener en cuenta las consecuencias. Sin embargo, sabemos claramente que mientras Netanyahu le decía al presidente estadounidense que Irán era una gran amenaza, que había que intervenir inmediatamente, por otro lado había realmente expertos en Oriente Medio, generales, gente de los servicios de inteligencia, que habían advertido de todo lo que está pasando ahora mismo, incluido el cierre del estrecho de Hormuz. Y sin embargo, Donald Trump se dejó llevar por su instinto y, como él mismo ha reconocido, por consejos como el de su yerno, que recordemos en las noticias que hay en las últimas horas, está haciendo una de las dobleces más increíbles que hemos vivido en geopolítica. A la vez que está pidiendo 5.000 millones de dólares en inversiones a los países de la región, está también influyendo en cuáles son las decisiones que Estados Unidos toma sobre esos países en este conflicto. Aquí nos iríamos a lo que se podría llamar la administración estadounidense más corrupta de la historia. Creo que no hay ningún precedente de esta mezcla de intereses en las que, por un lado, el conflicto bélico y por otro lado, los intereses económicos, tanto de Donald Trump con sus criptomonedas, con sus empresas, como de sus familiares, en este caso su yerno, y cómo todo está entrelazado y las decisiones sobre millones de personas, la decisión de retirarse o no de un conflicto como Irán puede en parte estar dependiendo de cuánto dinero puede sacar esa familia de Donald Trump. Nadie pone en duda que, por supuesto, Estados Unidos e Israel, con el poderío militar que tienen, han reducido la capacidad de lanzar misiles y drones de Irán. Y sin embargo, estos siguen siendo lanzados. Lo normal a estas alturas, si la campaña hubiera sido un éxito, es que Irán no tuviera ninguna capacidad para golpear los países de la región. Y sin embargo, estamos hablando de un país que no solo produce drones con una tecnología muy avanzada para su propio servicio, sino que los ha estado vendiendo y proveyendo a un país como Rusia. La cuestión es que incluso si Donald Trump decidiera poner fin a la intervención de Estados Unidos en Irán, eso no significa que Netanyahu vaya a hacer lo mismo. Hay que recordar que mientras en Estados Unidos este conflicto es muy impopular, en Israel ocurre exactamente lo contrario. Una inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes, según todas las encuestas, apoyan a Netanyahu. Y aquí es donde los intereses de los dos son totalmente contradictorios. A Donald Trump le interesa una guerra lo más corta posible para que haya una distancia, una brecha que le permita recuperar terreno de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Y sin embargo, Netanyahu quiere justo lo contrario. Cuanto más se alarga el conflicto, un conflicto que, como hemos dicho, es muy popular entre su población, mayores son sus expectativas de reanudar la coalición radical que se ha mantenido en el gobierno desde el 2022. Y esto es fundamental para lograr al fin su sueño del gran Estado sionista israelí. Y es, si le dan otro mandato a Netanyahu, después de todo lo que hemos visto en los últimos años, después de haber arrasado completamente Gaza, después de 2 guerras contra Irán, después de haber bombardeado 7 países, si después de todo eso los israelíes le dieran una mayoría o le dieran un apoyo y lo devolvieran al poder, entonces se sentiría con las manos libres, con la legitimidad para finalizar ese gran sueño expansionista que, como decimos, tiene entre sus principales inconvenientes que solo se puede lograr aplastando a otros pueblos como el palestino. Si lograra la victoria electoral
Netanyahu mataría dos pájaros de un tiro. Por un lado, mantendría vivo ese sueño del expansionismo del gran Estado israelí, pero por otra parte también conseguiría retrasar de nuevo todos los casos de corrupción que pesan sobre él y su familia. Alguna vez os he recomendado aquí en el canal ese documental que creo que está en Filmin, pero que podéis encontrar en otras plataformas, sobre los archivos de Bibi. Y ahí se describe claramente cómo, aparte de ser un amante de la guerra, de ser alguien que ha hecho de la guerra un modo de sobrevivir políticamente, nos encontramos con un Bibi Netanyahu también, que ha sido a lo largo de su carrera un líder especialmente corrupto. Regalos recibidos, conflictos de intereses, intentos, por supuesto, de amedrentar a los jueces y a la prensa. Lo ha hecho absolutamente todo para mantenerse en el poder. ¿Por qué los israelíes lo han perdonado? Precisamente por esa otra parte que tiene. Porque a cambio de que miraran a otro lado, a cambio de que siguieran votándole, Netanyahu les ha prometido seguridad. Y manipulando los temores legítimos que tiene la población israelí, después de haber sufrido también muchos ataques, manipulando, como digo, esos miedos, ha conseguido crear una especie de aura de inevitabilidad, una aura por la cual parece que él es el único padrino que puede proteger a ese pueblo y que sin él la amenaza para los israelíes sería mucho mayor. Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, es una figura clave en absolutamente todo lo que pasa alrededor de esta figura. En ese documental se ve claramente su influencia, no solo a nivel familiar, sino a nivel político. Es la persona que apoya incondicionalmente a su marido, pero también una persona radical que promueve las ideas más disparatadas de Netanyahu. ¿Y por qué? Bueno, Sara Netanyahu tiene su propia historia. Estamos hablando de una persona cuya familia sufrió muchísimo en el Holocausto. De hecho, aparte de haber perdido muchos familiares, entre ellos se encuentra una hermana, que murió con 10 años. Es decir, Sara Netanyahu tiene metido en la cabeza el miedo a que el pueblo judío desaparezca. Y a menudo el propio Netanyahu ha hablado de la familia de su mujer y cómo eso ha sido siempre una motivación en su idea de garantizar la seguridad de los israelíes. Como hemos dicho antes, aquí nadie pone en duda, por supuesto, que el judío ha sido un pueblo perseguido históricamente, ni los horrores que se han cometido contra ellos. Lo que ponemos en duda es que la respuesta a esos errores del pasado sea que Israel, o su gobierno mejor dicho, cometa otros horrores, como los que hemos vivido en Gaza. Las posibilidades de que se haga justicia con Netanyahu y sus crímenes son muy pequeñas. La Corte Penal Internacional ordenó su arresto en el año 2024 después de que quedara demostrado que había cometido terribles crímenes en Gaza, y especialmente se le acusa de uno del que existen innumerables pruebas, y es no solo la masacre de civiles después de bombardear indiscriminadamente Gaza, sino el hecho de utilizar el hambre como un arma de guerra para intentar forzar la expulsión de todos los ciudadanos de Gaza que estaban atrapados en ese enclave. A pesar de eso, las esperanzas de que ese arresto se lleve a cabo son muy pocas. Primero, porque la Corte Internacional no tiene una policía. Segundo, porque la mayor parte de los países donde, si él pusiera sus pies o aterrizara, llevarían a cabo esa detención son lugares que no piensa visitar. Y desde luego en Israel se encuentra protegido. Cuando viaja a Estados Unidos tampoco tiene ningún problema. Está totalmente protegido por Estados Unidos y tampoco ahí nadie le va a llevar a la justicia. Y de ahí que nos encontremos con lo que quizá ha sido el elemento más importante en la carrera de Benjamin Netanyahu. Y es, en una palabra, la impunidad. Cuando alguien comete crímenes, cuando alguien comete un delito, cuando alguien hace algo terrible y ve que eso no tiene ninguna consecuencia, es una invitación para ir un paso más.
y otro y otro y otro. Y esto es lo que hemos visto a lo largo de su carrera. Si nada en cuanto a sus casos de corrupción termina siendo penado, si ninguno de sus crímenes de guerra terminan en un arresto, ¿qué motivación puede tener alguien como él para dejar de hacerlo? Ninguna, por supuesto. Muy al contrario, no solo no ha tenido que pagar por las consecuencias de lo que hace, sino que la propia Corte Penal Internacional, que ha tratado de hacer justicia, se ha convertido en un objetivo especialmente de Estados Unidos, llegando incluso a ser acusado de apoyar al terrorismo. Es la idea que os comentaba antes y que para mí es quizá de las más intolerables. Y es el hecho de que si tú denuncias los abusos de un líder concreto, no de los judíos, ni siquiera de Israel, del gobierno de Israel, enseguida te ponen la etiqueta de terrorista. Tampoco parece que la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní, que hace poco ha dicho que se va a encargar de asesinar al primer ministro israelí, tenga muchas posibilidades de llevarse a cabo. Tampoco aquí la defendemos, por supuesto. A mí me gustaría verle entre rejas, sí, condenado por sus crímenes, por supuesto, de la misma manera que deberían estar condenados por sus crímenes los líderes de Hamás, y por supuesto, de la misma manera que me encantaría ver a la teocracia iraní siendo derrocada y a los ayatolás también entre rejas. Pero más allá de eso, tiene toda la pinta de que nada de esto va a ocurrir. Y mientras Netanyahu puede, yo creo que, sentirse tranquilo en lo personal, la realidad es que la mayor parte de los judíos, de los ciudadanos de Israel que están viviendo fuera de sus fronteras, especialmente también los que viven en Israel, se encuentran cada vez más inseguros, cada vez más amenazados, cada vez más odiados. Yo siempre he pensado que esto es una injusticia. Dentro de Israel hay gente que está a favor y en contra de Netanyahu. A mí me gustaría que la mayoría estuvieran en contra. No es el caso ahora mismo. Pero independientemente de las ideas que tenga cualquier persona, incluso de aquellos que puedan elegir volver a votar a alguien como Netanyahu, los ciudadanos civiles, las personas inocentes, aquellos que no están dando órdenes de llevar a cabo esos masacres que hemos visto o de activar una guerra como la de Irán, creo que no tienen nunca que ser objetivos en un conflicto. El estar equivocado no es un delito y no merece un castigo más allá de pagar las consecuencias que ya están pagando de la irresponsabilidad de sus líderes. Al final, esa frase de que tenemos los líderes que nos merecemos es muy cierta. En España, en Estados Unidos, en Israel y en cualquier otro sitio. Los ciudadanos terminan pagando las consecuencias de elegir a gente sin escrúpulos para ocupar la máxima responsabilidad al frente de los gobiernos. Y mientras Trump y Netanyahu hacen su guerra, lo cierto es que los ayatolás pueden apuntarse la victoria, como mencionábamos antes, de seguir sobreviviendo, de seguir teniendo sus misiles y sus drones, de seguir desestabilizando el mundo y provocando una crisis económica global. ¿Cómo terminará todo esto? Es difícil hacer una predicción. Lo hemos dicho en alguno de nuestros vídeos. Las guerras uno sabe cómo comienzan, pero jamás puede predecir cómo terminan. Yo creo que Donald Trump está ya buscando una salida, que hay diferencias y además se apunta fuentes de ambos gobiernos en la prensa estadounidense han dejado claro de que ya hay divisiones de opinión entre Netanyahu y Donald Trump. Antes hemos hablado de los intereses contrapuestos que tienen ambos. Israel, una guerra muy popular. Estados Unidos, la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos. Ambos con elecciones muy cerca. Y eso me parece a mí que va a marcar las decisiones que se tomen en los próximos días. No va a hacer el hecho de que Donald Trump decidiera terminar con esto, tampoco significaría necesariamente el final de la guerra, pero hay elementos que me parece que son muy importantes. Y sin embargo, Israel depende para continuar su aventura bélica de Estados Unidos. Hay una noticia que me parece muy significativa en las últimas horas. Alguien ha filtrado desde Estados Unidos, desde la Secretaría de Defensa de los americanos, que Israel tiene muy poco stock
de misiles antiaéreos para poder protegerse de los ataques constantes que lanza Teherán. Y a mí me parece que estos pequeños detalles que se nos escapan a veces son fundamentales, porque si Israel en algún momento ve que no tiene capacidad para protegerse completamente de los ataques iraníes, probablemente eso también podría llevar a Netanyahu o obligarle a hacer al menos una pausa hasta conseguir que esos stocks de armamento vuelvan a estar en el punto óptimo para su país. Por parte de Estados Unidos, estamos hablando de un gasto en esta guerra de $1.000 millones al día. Es una barbaridad de dinero. Pensad que si la guerra durara 100 días, que no sería descartable, estaríamos hablando de 100.000 millones en un país que no tiene una sanidad pública, donde la educación se ha deteriorado muchísimo en los últimos años, donde hay muchísima gente pasando muchas dificultades. Solo hay que estar en cualquier ciudad. Yo estuve en diciembre en Denver y me llamó la atención la cantidad de gente que vivía en la calle, que dormía en la calle en pleno invierno. Es decir, un país que no está siendo capaz de atender a la mayor parte de su población y que, sin embargo, se está gastando 1.000 millones al día en una guerra en la que nada está avanzando, donde los ayatolás no parece que tengan ningún riesgo de colapsar en su régimen. ¿Cuánto tiempo va a poder sostener Donald Trump esta situación? Ha pedido al Congreso otros 50.000 millones para sostener este pulso bélico con Irán. ¿Se lo darán? Probablemente sí, porque los republicanos hacen cualquier cosa que les pida el gurú que tienen al frente del gobierno estadounidense. Y sin embargo, yo creo que para Estados Unidos no es un conflicto que sea sostenible, no ya en el largo plazo, tampoco en el medio. Y que Donald Trump, como os decía, va a buscar una salida, va a declarar la victoria y probablemente, aunque no sea cierta, va a distraerse durante un tiempo con temas domésticos que son los que van a decidir las elecciones legislativas de noviembre. Lo cierto es que dure poco o mucho este conflicto, pero especialmente si se sigue alargando, todo esto tiene consecuencias para el orden mundial. Ya estamos viendo consecuencias directas, por ejemplo, a nivel económico. ¿Quién está ganando? Los rusos, por ejemplo. Se han levantado el embargo para que puedan volver a vender petróleo en un intento de que bajen los precios del barril de crudo. Así, los rusos, Vladimir Putin, se encuentra con una victoria que ni se esperaba. China, por ejemplo. Antes hablábamos de los 1.000 millones que se gasta Estados Unidos todos los días en el conflicto en Irán. Y sin embargo, China, ¿en qué está invirtiendo? En tecnología, en medio ambiente, en biotecnología, en inteligencia artificial. Tienen clarísimo que mientras su gran rival hegemónico en el mundo, Estados Unidos, está derrochando dinero en conflictos muchas veces absurdos, ellos se están centrando en ganar la apuesta tecnológica y de futuro para intentar ser la nueva gran potencia internacional. Trump le está dando una patada al tablero del orden internacional y lo está, hablando en plata, descojonando, pero sin poner las piezas en su sitio de nuevo de una manera que le convenga ni siquiera a los propios Estados Unidos. Por eso todos estos conflictos, estos cambios, estos caprichos, me lanzo a esta guerra, amenazo a este país, me desligo de mis grandes aliados europeos para llevarme mejor con algunos de los sátrapas del mundo. Todo lo que está haciendo al final va a tener consecuencias que van a ir mucho más allá de las próximas semanas o de los próximos meses. Estamos hablando de cambios profundos que están haciendo replantearse su relación con Estados Unidos a muchísimos países del mundo. Ya no es un socio en el que se pueda confiar. Está al mando un presidente que por la mañana dice una cosa y por la noche dice una completamente diferente, para que al día siguiente volvamos al inicio y en ese caos absoluto los únicos que se están beneficiando son los principales adversarios de Estados Unidos. Y a todo esto estamos hablando solo del primer año de mandato de Donald Trump. Quedan 3. Más
si se sale con la suya en ese propósito de extender a un tercer mandato, algo que prohíbe la Constitución americana, su gobierno. Estamos, pues, ante tiempos impredecibles, donde es difícil pensar en cuál va a ser lo próximo, cuál va a ser el siguiente disparate de Donald Trump, qué va a desestabilizar. Porque además yo creo que ha llegado a un punto, a una edad, a un momento, a un grado de prepotencia y de sentirse superior que normalmente a lo largo de la historia lleva a cometer grandes errores. Iniciábamos el vídeo preguntándonos, ¿es posible que un solo hombre lleve al mundo a un conflicto global? Bueno, un solo hombre, o en este caso dos. La alianza terrible entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Dos líderes, cada uno con sus intereses, pero que se unen en su maldad, en su falta de escrúpulos y en su intención de crear un orden mundial muy diferente donde no hay reglas, más allá de la ley de la jungla y la ley del más fuerte. Creo que Europa y otros países tienen que oponerse con toda su energía a ese mundo que quieren crear, de dominio, de regreso del colonialismo, de imperialismos y de la ley, como decía, del más fuerte. Veremos qué pasa en las próximas semanas, aquí os lo vamos a seguir contando. Así que estar atentos, no os olvidéis de suscribiros para estar siempre pendientes de lo próximo que hagamos. Os prometemos mucha más verdad y mucho más análisis. Hasta pronto.